Bienvenidos estudiantes del segundo año de bachillerato. Vamos avanzando y hoy vamos en la unidad número 2. Contenido 1.1, la distancia entre dos puntos. Nos dice lo siguiente: calcula la distancia entre los puntos A y B. Sí, literal A, menos 2, A y B, 3. Están sobre la recta numérica. Y literal B, A, 3,4 y el segundo par ordenado, menos 1,1, están sobre el plano cartesiano. Comenzamos. Para el caso de literal A, ubicamos en la recta numérica el valor de menos 2 y el valor de 3. Ahora, vemos que la distancia que hay de aquí hacia acá, ¿cuántos espacios hay de aquí hacia acá? Vemos que hay 5 espacios. Acá está el punto A y acá tenemos lo que es el punto B. Por lo tanto, la distancia entre A y B es 5. Sin necesidad de la recta numérica, lo anterior, fíjate bien, podemos calcularlo restando el valor de B al valor de A. Es decir, la distancia de A hacia B es 3 menos 2. En otras palabras, menos por menos, una más, y 3 más 2 es 5. Para entonces el caso B, sobre el plano cartesiano vamos a colocar los puntos A y B. 3,4 está acá, y el punto B, menos 1,1 acá. Entonces vamos a calcular la distancia de A hacia B. Bien, vamos a colocar acá A y B. Tenemos por ahí, esta es la distancia que se forma. Bien, respectivamente, ahí A y B. La distancia entre A y B es igual a la longitud del segmento AB. Ahora, si nos damos cuenta, al formar esto, genera lo que es un triángulo rectángulo. Fíjate, de aquí hacia acá, vemos que se forma este triángulo. Un triángulo rectángulo, y podemos llamarle C a este. Ok, bien. Determinemos entonces, al formar el triángulo rectángulo ABC y utilizando el teorema de Pitágoras, fíjate que se obtiene que AB al cuadrado, ¿sí? Esto es igual a BC al cuadrado más, acá está, BC al cuadrado más AC al cuadrado, o sea, al cuadrado. Entonces, nos quedaría la distancia B es igual a BC más CA, la raíz cuadrada de esas sumas, siempre lo que es al cuadrado. Entonces la longitud del segmento BC es igual a la distancia de menos 1 a 3 en el eje X. Es decir, fíjate bien, la distancia de BC, 3 menos 1, es decir, 3 más 1 es igual a 4. De igual forma, la longitud del segmento CA es igual a calcular la distancia de 1 a 4 en el eje Y. Es decir, fíjate bien, 4 menos 1, y esto es igual a 3. Se sustituyen BC y CA en lo que es AB, en esta fórmula. Y lo vamos a calcular, fíjate acá, veamos, AB, vamos a hacerlo acá, es igual a BC. ¿Quién es BC? Es 4 al cuadrado
más c al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Nos daría acá 16 más 9. La sumatoria de eso nos da 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. La distancia entonces entre A y B acá es de 5. Concluyendo, la distancia entre los puntos A y B se simboliza de A, B y se define de la siguiente forma. Si A y B están sobre la recta numérica, entonces la distancia de A a B es igual al valor absoluto de A menos B. Y si el punto A con un par ordenado y el punto B con otro par ordenado están sobre el plano cartesiano, entonces la distancia entre A y B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Y esta fórmula para calcular la distancia de AB cuando A y B son puntos sobre el plano cartesiano también se utiliza en el segmento AB, es paralelo a uno de los ejes de coordenadas. Agregamos estos casos sin representación en la recta numérica ni en el plano cartesiano. Ya de una sola vez a la fórmula. En cada caso calcula la distancia de A a B. Si A es menos 10 y B es 6, entonces la distancia, en este caso, de A hacia B, ¿a qué va a ser igual? Recordemos al valor absoluto de menos 10 menos 6. El valor absoluto acá sería de menos 16, por lo tanto nos quedaría la distancia de 16. Ahora, A y B están sobre el plano cartesiano. Estamos, entonces la distancia de A hacia B, aplicando la fórmula, es igual. Veamos la fórmula x sub 1 menos x sub 2. Podría ser x sub 1 menos 2 menos x sub 2 menos 3 al cuadrado más menos 1 menos 2 al cuadrado. Vemos que acá sería menos 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. En otras palabras, menos 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. La suma de ellos, si sumamos 25 más 9 nos da 34. 34 no tiene una raíz cuadrada exacta y lo dejamos de esa forma. Por lo tanto, la distancia de A hacia B es raíz cuadrada de 34. Vamos a realizar más casos aplicando lo que es la fórmula. Vamos a realizar los casos que dice, para cada caso calcula la distancia entre los puntos A y B, es decir, distancia A, B. En los primeros casos recordemos que se encuentran sobre la recta numérica. Aplicando la distancia de A hacia B, vemos que va a ser igual a el valor absoluto de 3 menos 7, que es menos 4. Y el valor absoluto de menos 4 nos da 4. Vamos con los siguientes. Una sola vez, 0 menos 6, el valor absoluto sería menos 6, por tanto la distancia es de 6. Menos 1 nos da valor absoluto de menos 2, que sería 2. Menos 3, en este caso, fíjate bien, en el literal de, vemos que es menos 3 menos 1. Es decir, valor absoluto de menos 3 más 1, que sería el valor absoluto de menos 2. Por lo tanto, la distancia es de 2. Vamos con el siguiente, valor absoluto de menos 8 menos 0, es decir, valor absoluto de menos 8, que sería igual a 8. Vamos al siguiente, valor absoluto de menos 3 menos 10, que se convierte en más 10. Al final sería valor absoluto de 7, que
sería 7 la distancia. Vamos con el literal G, valor absoluto de 7 menos 2, que sería el valor absoluto de 5, y esto es igual así. Ahora vamos con este caso, sería 5 menos 4, que se convierte en positivo, y sería el valor absoluto de 9, que es igual a 9. Ahora vamos sobre los siguientes casos que se encuentran en el plano cartesiano. La fórmula a utilizar sería x sub 1 menos x sub 2 más y sub 1 menos y sub 2. En otros casos también es lo mismo, decir x sub 2 menos x sub 1 más y sub 2 menos y sub 1. Al final siempre se elevan al cuadrado. Entonces vamos a decir 5 menos 2 al cuadrado más 6 menos 3 al cuadrado. 5 menos 2 es 3 al cuadrado. 6 menos 3 es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado nos da 9 más sería 9 también. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 18. Ahora, podemos acá descomponer en factores primos. Si tú descompones, 18 tiene mitad, luego tiene tercera y luego tiene tercera. Entonces, al descomponer en factores primos, vemos que esto va a ser igual a 3 raíz de 2. Seguimos con el caso del literal J. Nos quedaría 3 más 2, ¿de acuerdo? Al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado. Y una sola vez, 3 más 2, 5, 5 al cuadrado, 25. 2 menos 1, 1, al cuadrado es 1. Significa que nos queda la raíz cuadrada de 26. Vamos al siguiente caso, literal K. Una vez más, quedaría de esta forma 4 más 5 al cuadrado más 6 más 3 al cuadrado. 4 más 5 es 9 al cuadrado, 81, más 6 más 3, 9, al cuadrado es 81. Y nos quedaría 1 más 1 son 2, 8 más 8, 16. La raíz cuadrada de 162. Y si descomponemos en factores primos, el resultado nos quedaría 9 raíz cuadrada de 2. Vamos al siguiente caso. 7 menos 1 al cuadrado, 2 más 4 al cuadrado. 7 menos 1, 6 al cuadrado, 36. 2 más 4, 6 al cuadrado es 36. Y al sumar nos quedaría la raíz cuadrada de 72. Y si descomponemos en factores primos, nos quedaría 6 raíz cuadrada de 2 en este caso. Vamos al siguiente caso, literal M. Vamos a ver, menos 3 menos 1 al cuadrado, 4 menos 3 al cuadrado. Ok, menos 3 menos 1 es menos 4 al cuadrado, 16. 4 menos 3 es 1 al cuadrado, es 1. Y nos quedaría la raíz cuadrada de 17. Vamos al caso que sigue acá. 0 menos 4 al cuadrado más 0 menos 5 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Veamos, nos da la raíz cuadrada de 41. Vamos al siguiente caso. Menos 5 menos 2 al cuadrado más 4 más 1 al cuadrado. Veamos, menos 7 al cuadrado es 49, 4 más 1 es 5 al cuadrado, 25. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 74.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Tú realizas el último caso. Ya con esto es suficiente para poder realizar este caso. Muchas gracias. Bendiciones.